Adelante, hermana. Ya. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. En este tiempo que nos gozamos con tu presencia, con tu amor, dándote gracias por habernos escogido, Señor, para demostrarnos tu amor, tu bondad, tu misericordia cada día, Señor. Cada día, Señor, tú eres grande con nosotros. Cada día nos bendices, Señor, siempre de una manera muy especial, Señor. Y ahorita estamos aquí reunidos, Señor, gozando de tu divina presencia y, Señor, preparando nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para entender tu palabra, para llenarnos, Señor, de esa alegría que es saber quién eres tú, cómo tu palabra grande, maravillosa, nos ayuda a tener una vida fuerte, una vida llena, Señor, de alegría, de esperanza, de confianza en ti, Señor. Y, Señor, no podemos dejar de agradecerte por nuestro pastor Domingo, Señor, porque cómo se prepara, Señor, cómo nos dice, nos explica, Señor, y satisface, Señor, cada duda y nos llena de esa fortaleza tuya, Señor. Gracias por los que estamos aquí, gracias por los que van a venir y, Señor, agradecidos te damos la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Pues mis hermanos, hoy vamos a estudiar Hechos 27, desde el verso 39 al 44. Y vamos a estudiar el capítulo 28, desde el 1 hasta el 10. Así que estaremos abarcando a todos estos versículos. Ya hoy llegamos al último capítulo del libro de los Hechos. Y el título de hoy es muy interesante. Es mucha gente reacciona según las circunstancias. Así que es muy importante esto. Mucha gente reacciona según las circunstancias. 14 días tenían a la deriva en el mar Mediterráneo el apóstol Pablo, Lucas y todos los demás en medio de un huracán. En la mañana del día 15, los marineros, desesperados, angustiados, vieron una bahía con playa y al ver esa bahía trataron de dirigir la embarcación hacia esa isla. Vamos a leer para que veamos esto que yo acabo de decir, desde el verso 39, capítulo 27, versículos 39 hasta el 41. Vamos a ver lo que nos dice. ¿Alguien que lea? Yo puedo leer. ¿Tenés? El naufragio. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron parar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Así que, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es que el barco se encalló en la parte delantera. Recuérdense, la proa es la parte de adelante del barco. Por lo menos esto aprendemos, ¿verdad?, de navegación. Y la popa es la parte de atrás. Entonces, lo que estamos viendo acá es que
cuando miraron aquella ensenada, es decir, una bahía se notaba que había una playa, pues las velas que estaban arriadas, es decir, no estaban puestas porque estaban a la deriva. En medio del huracán, dice que izaron las velas, las levantaron a las de la proa y enfilaron hacia aquella playa, pero ¿qué sucedió? Que el barco quedó encallado en la parte de adelante. Así que el barco quedó encallado en la parte de adelante y la parte de atrás estaba siendo destrozada por las olas. Recordemos que aquello era una gran tormenta, fruto de aquel gran huracán donde el barco iba viajando junto con el huracán porque no había manera de poder impedir esto. Los soldados, cuando vieron esto, que se veía claramente que el barco se iba a destrozar porque la parte de adelante encallada y la parte de atrás sacudida por las grandes olas, pues el barco no iba a poder resistir aquellos embates. Y vamos a ver lo que acordaron los soldados. Sabemos que había un centurión con una cantidad de soldados que iban allí custodiando los presos. Vamos a ver lo que nos dicen los versos 42 al 44. ¿Alguien del Zoom? Hermana Beatriz. Sí. El 42 dice, entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Qué decisión de los soldados? ¿Qué piensan de esto? ¿Por qué los soldados estaban diciendo que iban a matar a todos los presos? ¿Ah? Yo pienso que si se escapaban, después le iban a pedir que rindiera cuenta cómo se le iban a escapar los soldados, ¿no? Los presos. Exacto. Y había, miren, en aquellos tiempos había una ordenanza. Cuando una persona custodiaba un preso, si el preso se escapaba, la persona tenía que pagar con su vida. Esa era la ley. Entonces, por esta razón, los soldados deciden, vamos a matar a todos los presos. ¿Por qué razón? Porque temían que alguno se escapara, porque si uno se escapaba, excepción de Pablo, no se iba a escapar, pero si alguno se escapaba, ellos iban a tener que dar cuenta con su vida por aquel preso que se escapó. Entonces, como se veía la situación, ya era inevitable el naufragio, es decir, lo que estaba pasando, no había que ser muy sabio para darse cuenta que la nave se iba a destrozar. Si nosotros vemos, por el camino tuvieron que tirar las mercancías que llevaban. Finalmente, pues, después de comer, tuvieron que tirar el trigo al mar para aligerar la carga. Y ahora, ¿qué iba a pasar con la embarcación? Se iba a destrozar. Se iba totalmente a perder. Ahora, noten, hermanos, noten acá cómo Dios dispone todo. Porque pudieron haber matado a los presos, los soldados. Pero ¿qué pasa? ¿Quién estaba preso también? Pablo. Y vemos cómo dice que el centurión era el jefe, queriendo salvar a Pablo, les impidió que ellos hicieran esto. Y entonces organizaron el asunto para que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y cruzaran
porque la nave estaba ya cerca de la orilla, pero en medio de aquel oleaje no era tan fácil nadar, ¿eh? Y también que algunos pues tomaran algunas tablas de la embarcación y se montaran sobre ella y como pudieran y con otros asuntos también de la embarcación poder flotar para llegar a la orilla. Ahora, una pregunta, Lee, ¿qué tú piensas? Había peligro de que alguna persona de esta muriera, ¿verdad? Claro. ¿Ah? ¿Podía algunos de ellos morir? Sí, podían. ¿Había peligro de esto? ¿Recuerdan que Dios le había prometido a Pablo? ¿Mm? Vamos a ver si... Que ninguno iba a perecer. Que ninguno iba a perecer. Dios le dijo a Pablo que le concedía a todas las personas que iban en la embarcación, y eran 276 personas. Y llegaron todos a la playa. Y yo pienso que algunos no sabían nadar, pero esta es la promesa de Dios. Hermanos, lo que Dios ha prometido se va a cumplir, aunque todas las circunstancias digan que no. Y es la parte que a nosotros debe alentarnos como cristianos, como seguidores del Señor. Aunque todas las circunstancias, aunque todo el panorama diga que no, lo que Dios ha dicho va a terminar cumpliéndose. Y Dios había prometido al apóstol Pablo que no iba a haber pérdida de ninguna vida, pero que la embarcación sí se iba a perder. La embarcación sí se iba a destruir. ¿Qué piensan ustedes en este momento del patrón y del capitán de la nave? ¿Recuerdan cuando comenzaron la travesía? ¿Recuerdan que Pablo les dijo, no veo prudente que salgamos, esperemos? ¿Y qué dijeron el patrón y el dueño de la nave y el capitán? Vamos. ¿Y en qué pensaban ellos? En la carga que llevaban. En la carga, es decir, dinero. No era otra cosa la preocupación. ¿Cómo el ser humano a veces por la ambición es capaz de poner su vida en peligro? Y esto es algo que se ve muy a menudo en la vida, cómo la gente puede exponer su propia vida con el fin de tratar de alcanzar algunas cosas materiales. Ahora, llegaron a la isla, todos llegaron a aquella isla. Vamos a ver qué isla era esta y vamos a estudiar estos primeros 10 versículos de este capítulo 28 para que veamos lo que allí ocurrió. Y vamos a ver en qué se relaciona esto con el título de hoy, ¿verdad? El título, mucha gente reacciona según las circunstancias. Vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 28. A ver si. Hechos 28, 1 y 2. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Así que la isla se llamaba Malta. Si alguno tiene el mapa, si puede ver el mapa del viaje de Pablo a Roma, puede observar todo el trayecto. No sé si alguno lo puede ver. Dice el viaje de Pablo a Roma. Podemos ver todo el trayecto. Mire, comienza desde la ciudad de Jerusalén, bueno, y va bordeando toda la costa, y pasa por Turquía, finalmente, pues, la isla de Creta, que era donde debían quedarse para invernar allí, pero de allí salieron, y como pueden ver, todo ese trayecto, miren,
esa gente estaba a mar abierto allí. No había ninguna isla en todo este trayecto hasta llegar a esa pequeña isla que se llama Malta. Así que ya ahí estaban frente a Sicilia y Sicilia frente a Italia. No estaban ya tan lejos, pero habían naufragado en aquel lugar. Así que esta pequeña isla llamada Malta les sirvió a ellos de reposo en medio de aquella situación que estaban viviendo. Recuerden que llevaban 14 días a la deriva. Dice que durante aquel tiempo no vieron ni sol ni estrella. Durante todo aquel tiempo, hasta que finalmente pues llegaron a aquel lugar. Cuando llegaron o llegaron a la costa de la isla de Malta, el barco se rompió, el barco se desbarató realmente, y como ya hemos dicho, sobrevivieron todos, llegaron a la orilla, y los naturales, los que vivían en aquella isla, dice que recibieron a los náufragos con mucha humanidad. ¿Qué piensan de esta expresión? ¿Qué podríamos utilizar una frase contraria de esto? ¿Qué sería contrario a humanidad? Crueldad, inhumanidad, ¿no? Crueldad. Crueldad. Lo que debe caracterizar a los humanos, pero realmente, hermanos, ¿esto caracteriza a los humanos o a veces el salvajismo es lo que es? ¿Cómo reacciona el ser humano? Pero esta gente dice que los recibieron con mucha humanidad. ¿Y cuáles eran las condiciones ambientales? Mucha lluvia, mucho frío. Recuerden que ya estaba entrando el invierno, porque estudiamos nosotros que cuando había pasado el ayuno, ya vimos que estaba ya para comenzar la navegación. Estamos hablando de finales de septiembre o mitad de septiembre, mitad de octubre, porque así contaban los meses. Lo que quiere decir que octubre ya en esa parte allí pues comienza a sentirse el frío en esa parte del mundo, el mar Mediterráneo, ya llegando a Europa. Y también estaba lloviendo para agrandar más el asunto del frío. Así que llovía copiosamente, pero dice que lo recibieron con mucha humanidad, es decir, con no poca humanidad. Y como era normal, hacía frío, prendieron el calentador, ¿verdad? Prendieron el heater. La hermana Rubiela, yo sé que le da mucho uso a esto por allá. Pero esta gente no tenía otro medio, porque pensemos que sí, debía, qué sé yo, haber alguna chimenea en alguna casa para ellos calentarse, pero este montón de personas donde estaban, y no sabemos dónde los recibieron, pero probablemente algún gran lugar techado había por allí. Y allí, ¿qué hicieron? Prepararon una gran hoguera, una gran fogata para que se calentaran. Hermanos, hay cosas que en un momento dado puede ser una solución y la solución puede convertirse en un problema. ¿Qué piensan acerca de esto? A veces hay cosas que aparentemente son una solución, pero pueden convertirse en un problema. Pero recuerden algo, que todo lo que pasa en la vida de los hijos de Dios está bajo el control del Señor.
Dios estará obrando en nosotros. Y lo que Pablo, Aristarco, que era el otro que acompañaba, y Lucas estaban viviendo, era bajo la voluntad de Dios. No había ninguna duda que el propósito de Dios era que Pablo llegara a Roma. Uno diría, pero ¿por qué el Señor no impidió ese huracán, verdad? Porque uno arregla las cosas muy rápido. Pero no es lo que Dios hace. Dios no ha prometido quitarnos la prueba. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Estar con nosotros en medio de ella, guardarnos en medio de la tribulación. Esto es un principio que todos debemos aprender, y es normal que cuando usted y yo estamos pasando por una prueba, ¿qué es lo que queremos? Que Dios nos quite esa prueba. Pero sí, la prueba va a terminar, porque cuando estamos hablando de prueba, las pruebas van a terminar. Debemos hacer diferencia entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. La tentación busca destruir a la persona. La prueba fortalece al cristiano. La prueba edifica al cristiano, porque la prueba es el medio que Dios utiliza para hacernos crecer espiritualmente. La prueba viene de Dios. ¿Y la tentación de quién viene? De Satanás. Así que podemos nosotros diferenciar con toda claridad esto. Ahora, ¿estaría Dios probando a Pablo, a Aristarco, a Lucas? ¿Estaría Dios probando? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Sí. Esto era Sí. el huracán y todo esto era una obra del diablo o algo que Dios permitió para él glorificarse. Así que sabemos bien que en medio de aquella tormenta, Dios envió un ángel a decirle a Pablo, Pablo, tranquilo, confía, que van a llegar bien. Las vidas, ninguna se van a perder. La embarcación sí se va a perder, pero las vidas van a ser preservadas todas. Así que llegan a esta isla, tienen frío, me imagino que estaban todos temblando porque estaban mojados, estaban mojados por la lluvia y estaban mojados porque tuvieron que tirarse al agua para poder cruzar a la orilla. Preparan esta hoguera y vamos a ver lo que hace Pablo aquí. Vamos a leer los versos 3 y 4. Vamos con la hermana Anabel. Gracias, hermano, gracias. El verso 4, pastor. 3 y 4. 4 y 4. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal la justicia no deja vivir. Así que, hermano, como cualquier persona, cualquier ser humano, bueno, me habría pasado a mí, a cualquiera de ustedes, bueno, vamos a recoger un poco de rama seca para echarle en la hoguera, para que la hoguera pues siga adelante. Pero cuando Pablo tomó aquellas ramas, ahí había una víbora escondida. Y sabemos lo venenosa que son las víboras. Y me imagino que en esa parte del mundo, esto no lo he investigado, pero en esa parte del mundo, pues, que hay víboras, y quizá en esa isla tenían fama de ser muy mortíferas. Pablo toma las ramas secas y una víbora que estaba en la leña mordió a Pablo en una mano y se vio, porque me imagino que Pablo sintió dolor, ¿verdad? O sea, es inevitable. Dios, recuerden, hermano, en medio de las dificultades, Dios no nos quita el dolor. Lo que Dios hace es que nos fortalece en medio de las dificultades. Nos da esa fortaleza y esa confianza. Así que
le mordió en una mano. Y cómo la gente reacciona inmediatamente, y este es el título, ¿eh? Mucha gente reacciona según las circunstancias. El ser humano hace un juicio rapidísimo de los demás, ¿eh? Cuando vieron a Pablo que esta víbora le colgaba de la mano, pues lo había mordido, lo estaba mordiendo, y me imagino que Pablo pues, sacudió a aquella víbora en el fuego. No lo así sí lo dice en el verso 5. Sí, así que aquella víbora fue la última mordida que dio en su vida, ¿eh? Fue lanzada a la hoguera. Y cuando esta gente miró aquello, ¿qué dijo inmediatamente? ¿Qué dijo? Este es un homicida que escapado de qué? La justicia no lo deja vivir. Cuando nosotros vemos esta palabra, y yo estuve investigando esto cuando preparaba este estudio bíblico, cuando nosotros vemos la justicia, nosotros pensamos que es el concepto justicia que nosotros tenemos como, bueno, es un malhechor, es un criminal, y entonces hay que hacer justicia, y se está haciendo justicia. Pero ellos no se estaban refiriendo a ese tipo de justicia, sino a una diosa. Una diosa que ellos creían, que adoraban, que se llamaba la diosa de la justicia. Ustedes saben que esta gente era muy supersticiosos y tenían diferentes dioses, diferentes variedades de dioses, y entre los dioses estaba la justicia como una diosa. Entonces ellos dijeron, la diosa de la justicia no deja vivir este hombre. ¿Por qué? Porque se escapó del mar, es decir, naufragaron. Y ellos dirían, se escapó del mar, pero la justicia no lo deja vivir. La justicia lo ha alcanzado, pero recuerden, era una diosa que ellos adoraban y que ellos creían que era quien aplicaba la justicia. Y aquí hay una parte donde yo quiero que ustedes hablen. Yo he estado hablando y hablando, y ustedes calladitos, yo quiero que opinemos algo acerca de esto. ¿Por qué somos tan rápidos al emitir juicios a otras personas? Mire. Porque siempre nos fijamos en lo que hacen los demás. Y nos gusta jugar a veces simplemente con mirar. No nos ponemos a analizar realmente qué es lo que está pasando. Muy bien. Algo de lo que hablamos el sábado. Tenemos una lógica que es limitada comparada con la de Dios, pero nos dejamos llevar por nuestra lógica. La muerte de una serpiente tiene que morir. Hay una diosa de la justicia, pues la diosa se encargó de hacer su trabajo. Al fin de la historia es la naturaleza pecaminosa. Sí, la tendencia que tenemos. La tendencia siempre a juzgar todo aquello. ¿Qué piensan los hermanos de Zoom? ¿Por qué somos tan rápidos al emitir un juicio hacia otros? Porque, bueno, y también depende quién es, ¿verdad? ¿Alguien de Zoom quiere opinar acerca de esto? ¿Por qué somos tan rápidos? Apenas, hermanos, ustedes saben bien, y todos debemos entender que no fue mucho el tiempo que la víbora estuvo muriendo a Pablo, porque al morderlo, él reaccionó inmediatamente. Así que fue cuestión de breves segundos. Y esta gente, pues, de una vez, están emitiendo un juicio condenatorio hacia el apóstol Pablo. Pueden levantar la mano que no hay víboras por aquí. Sí. Mano, las manos de Zoom, pueden levantar las manos, que no hay. Pero bueno, ¿qué le parece, hermanos? Pero miren, nosotros queremos que los demás sean pacientes con nosotros, consecuentes, que nos entiendan bien. Eso nosotros queremos de los demás, ¿verdad? Pero ¿y nosotros? ¿Somos consecuentes?
decía la hermana Enid, bueno, tenemos una naturaleza humana y ahí está el punto. La naturaleza humana nos lleva a emitir un juicio rápido sobre cualquier persona. Ahora, como cristiano, ¿cuál es el punto? El cristiano tiene que aprender a qué? A controlar esas cosas. Porque si cualquiera le pasa algo a cualquier persona y uno dice que habrá hecho inmediatamente, ¿verdad? Pero la otra parte es, no voy a emitir un juicio, voy a analizarlo. Miren, si antes de uno dar una opinión, respira un rato, cierra los ojos, va a variar un poquito la opinión. Solo con eso. Y si uno deja la opinión para mañana, la variación que va a haber en lo que uno va a opinar va a ser muy considerable. Esto es algo que debemos todos tenerlo como un ejercicio, hermanos, y nos pasa a todos. Yo no sé si he dicho esto, pero si lo he dicho lo voy a repetir otra vez. Donde nosotros vivimos, mi esposa y yo siempre veíamos a un señor más mayor y a otro más joven, siempre juntos. Y lo veíamos y bajaban y subían siempre juntos. Y nosotros decíamos, ¿cómo está la situación ahora en estos tiempos? Lo estábamos pensando que eran pareja, pero solo, ¿verdad? Un asunto entre nosotros. Un día voy entrando al lugar y veo que viene una señora con el caballero, con el más mayor, y hablando, y por cierto, y me saludan, y todos son judíos ellos. Esa era la esposa de él, y ese joven era hijo de él. Pero nosotros nunca los habíamos visto. Nunca habíamos visto a la señora con el esposo y tampoco con el hijo. Entonces al verlo, pero teníamos ya como más de un año, hermano. Y todo el tiempo lo veíamos ellos dos, solamente. ¿Cómo uno puede cometer un error? No fue el caso nuestro, porque aunque nosotros dijimos, como que está raro, pero no lo comentamos con nadie. Pero ¿cómo puede uno cometer un error al emitir una opinión acerca de algo? Bueno, Pablo sacudió la víbora en el fuego y ningún daño se hizo. Vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Vamos a ver lo que nos dicen estos versículos. ¿No, Mireya? Sí, amén. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Mucha gente reacciona según la circunstancia. Qué cambiante el ser humano, qué variable el ser humano. Así que Pablo sacudió la víbora en el fuego y ningún daño padeció, pero los naturales que habían juzgado a Pablo habían dicho, este escapado del mar, la diosa de la justicia, no lo deja vivir, así que aquí está, ahora muere envenenado por esta víbora, por la mordida de esta víbora. Entonces ellos estaban esperando que el veneno de la víbora le hiciese efecto a Pablo, esperaban que comenzara a hincharse o que se cayera muerto de repente, pero Pablo seguía muy tranquilo. Hermanos, ¿ustedes recuerdan algo en la Biblia que apoye esto que estamos viendo? ¿Recuerdan algo? Quiero dar una pista. Está en Marcos 16. Pero si quieren, búsquenlo. Tienen una Biblia. Vamos a ver. Marcos 16. Vamos a ver si encontramos algo parecido que se está cumpliendo en este momento. Marcos 16,
versos 16 hasta el 18. Si alguien quiere leerlo, vamos a ver lo que dice. ¿Yo? ¿Puedo leer? Ujú. ¿O la hermana tiene la hermana? La hermana Beatriz. Hermana Beatriz, adelante, hermana. Ya, Marcos 16, 16. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ven aquí lo que le pasó a Pablo? Ahora, es importante aclarar que por acá, creo que en una de las Carolinas, no sé si la del norte o la del sur, pero en una de ellas, hay un grupo de personas que se reúne en una supuesta congregación y ellos hacen espectáculos con serpientes desde el púlpito y ya ha habido muerte. Porque eso que dice la Biblia, ellos creen que tiene que cumplirse. Una cosa es que Pablo accidentalmente lo mordiera una víbora y otra cosa es tomar una víbora para demostrar que tenemos el poder de Dios. Porque cuando a Cristo se le pidió que demostrara su poder, lo que él dijo fue: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, una cosa es que ocurra accidentalmente, debemos confiar que Dios se va a glorificar y que Dios nos va a proteger, pero otra cosa es ser imprudente y querer tentar a Dios. Si quieren pueden buscarlo después. Acá ha habido, creo que ya como 2 muertos, 3 en estos asuntos. En el mismo púlpito lo ha mordido una serpiente al predicador. ¿Qué le parece? Predicando con una serpiente, porque ahí dice la Biblia que tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Qué falta de sentido común y qué falta de poder entender correctamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ya estamos viendo que los naturales están esperando que Pablo se muera. Ellos sabían lo que era esto. Al que lo mordió una víbora de esa, no había esperanza. Y nada sucede. Y Pablo continúa. Me imagino que Pablo se frotó la mano, ¿verdad? Porque lo mordió, le dolía. Y todo aquello, Pablo siguió conversando amistosamente allí. La gente esperando que se hinche, que se caiga muerto. No le pasa nada de esto al hombre. Y entonces, lo que dijeron que era un criminal, ahora ¿qué están diciendo? Un Dios. Era un Dios. Un Dios. Que el hombre ahora era un Dios. Es fácil dejarse influir por una circunstancia ajena, hermano. Y también tratar a los demás según cambian las circunstancias, ¿Qué piensan acerca de esto, ¿Qué piensan acerca de esto? Yo no sé si en algún momento alguien lo ha valorado a usted por el momento. A menudo pasa eso muchísimo. Una persona que lo quiere mucho a usted, pero depende de las circunstancias. ¿Sí? En México usa mucho la conocí en México, que era: maté un perro y soy un mataperro. O sea, por una situación juzgan a uno completamente. ¿Cómo el ser humano, por ejemplo, y esto es algo que ocurre muy común, creo que en todas partes, pero en República Dominicana, si una persona va de aquí, de Estados Unidos a República Dominicana, salen
hasta familias que no se conocen. No, que somos primos lejanos, pero primo. Pero depende cómo vaya, si es deportado, nadie va a visitar. Pero si va con mucha joya, con un buen vehículo, pues tiene amigos y aparecen familiares. ¿Cómo el ser humano actúa según las circunstancias, hermanos? ¿Cómo se trata a los demás según cambian las circunstancias? La circunstancia cambia, entonces soy tu amigo, pero si cambian contrario, entonces no soy tu amigo. Estoy a tu lado si las circunstancias están bien, pero si las circunstancias son contrarias, entonces no estoy a tu lado. Y aquí hay una pregunta que quiero que la comentemos. ¿Qué detalles podemos tomar en cuenta para no tratar a los demás según las circunstancias? Vuelvo y hago la pregunta. Y quiero ver si alguien de Zoom ahora responde. También participa en esto. ¿Qué detalles podemos tomar en cuenta para no tratar a los demás según las circunstancias? ¿Alguien de Zoom? ¿Algún detalle que piensen para no tratar a los demás según las circunstancias? Mirar el comportamiento de esa persona. ¿Mm? Mirar el comportamiento de la persona en general, su carácter. Que eso está bien arraigado en el ser humano. Lo moral, lo que sea, tratar a todo el mundo igual y hay que estar bien evolucionado. Pero es difícil, eso debiera ser, ¿verdad, hermanería? Sí, O sea, debiera claro. ser así, que nosotros tratemos a todo el mundo por igual, pero tristemente Sí, no. Yo pensaría que... Hermana Beatriz. Yo creo que no debemos apresurarnos a juzgar a los demás. Uh-huh. Tener un tiempito, mirar la reacción, evaluar muchas cosas y no ser apresurados, que creo que eso nos pasa. Somos tan apresurados y nos creemos como los perfectos para juzgar a los demás. Nos constituimos en jueces, ¿verdad? Ya que dice juez, se puede juzgarse uno mismo primero, ¿no? Ver qué uno hubiese hecho en esa situación. Sí. Mirarse Sí, a uno ahí primero. también, sí, entra mucho lo cultural también. Por ejemplo, en este caso entra lo cultural, su idiosincrasia. Si ellos tenían una diosa, que la justicia, pues ya ellos dicen esto. Pasa en nuestros países, en Puerto Rico, mira, esto le pasó a este porque tal cosa. Uh-huh. Sí. Lo mejor es... Costumbrismo, idiosincrasia, todo eso. Y pues no tener a Dios en el corazón. Yo lo que diría es evitar juzgar. Porque somos humanos y cuando juzgamos siempre tenemos uno que otro prejuicio, Sí. a veces hasta inconsciente, ¿no? Sí. Tiene que ver también, yo creo que mucho la prudencia, pastor, y Uh-huh. el que uno respete. Supongamos, yo soy una de las personas que a mí no me gusta juzgar sin conocer. Cuando yo me doy cuenta cómo es la persona, yo solita me alejo. Sí. ¿Quiero decir algo? ¿Eh? Ok. Pensé que iba a decir algo. Hermanos, todo esto que han dicho es importante. A veces la costumbre, la cultura, el entorno familiar contribuye en este tipo de cosas, pero cuando llegamos a Cristo debemos entender que tiene que haber un cambio. Y como decía el hermano Antonio, lo primero es que nosotros nos pongamos en el lugar del otro, lo que se conoce como empatía, ponerse uno y decir, ¿qué habría hecho yo? Porque es muy fácil juzgar a Pedro que negó a Jesús, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué habría hecho yo? Ese corre un riesgo grande. Sí, no ganarlo
unos sentimientos de miedo, impotencia. Así que bueno, hermano, este punto requiere, ¿verdad?, una reflexión personal. Y normalmente lo que se busca de los estudios bíblicos no es tanto aprender una historia, sino que podemos sacar de enseñanza para nuestra vida, que nos ayude a ser mejores cristianos. Y si somos mejores cristianos, vamos a ser mejores miembros de una familia, mejores ciudadanos, mejores empleados, mejores compañeros en lugar de diversión, porque la vida cristiana va a afectar todo lo que nosotros somos. Y es la obra que hace el Señor. Bueno, pues cerca de allí, cerca del lugar, se hallaban las propiedades del hombre más importante de la isla, que se llamaba Publio. Vamos a ver lo que pasó en el verso 7. Veamos esto, verso 7. Hermana Magnolia. Y que se lee el 8 de una vez. Vamos a leer 7 y 8. Ok. Dice así: en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Así que este Publio, yo no sé si era el procónsul romano, probablemente, pero no lo dice. Lo que sí dice que era el hombre principal de la isla, tal vez no era el gobernador romano de la isla, pero era el hombre más rico de la isla, cualquiera que sea la condición de este hombre. Pero este hombre dice que los hospedó solícitamente durante 3 días. Así que el hombre los ubicó. Recuerden que eran 276 personas. Así que para atender 3 días, 276 personas, se necesita una buena chequera. Pero este hombre la tenía. Así que él pues los atendió durante 3 días. Y noten, hermanos, noten acá lo que pasa. El padre de Publio dice que estaba enfermo, tenía fiebre y disentería. Usted sabe lo que es la disentería, ¿verdad? Es una diarrea con sangre. La disentería. Y este señor estaba sufriendo de aquella situación que hoy día, pues, con algunos medicamentos y un suero, pues la persona se sana, pero en aquel tiempo las condiciones que había, pues no eran muy favorables para sobrevivir a esta situación. Y dice la palabra de Dios aquí que entró Pablo a verlo. Cuando Publio dijo que su padre estaba enfermo, Pablo entró a verlo y dice que después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Sabemos bien que aunque el término dice le sanó, fue el Señor que hizo el milagro, pero Pablo fue el instrumento de Dios para producirse aquel milagro. Noten, hermano, cómo las circunstancias van cambiando, cómo Dios se está glorificando y cómo ahora no solo la gente que estaba en ese lugar, sino hasta los compañeros de viaje de Pablo, aún los mismos presos que sí eran delincuentes, los demás presos que iban allí custodiados por el centurión, pues de alguna manera pudieron ver la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo en medio de todo? Que Dios se está glorificando. Ahora, cualquiera querría tener que pasar todo esto para que Dios se glorifique. Pasar, hermanos, pasar 14 días en medio de una tormenta en el mar,
a la deriva, sin mucho ánimo de comer, naufragar, quedar en una isla, le muerde la serpiente, es decir, todo aquello, habría gente que estaría quejándose. A mí me pasa todo, pero sin embargo, ¿qué vemos acá? Vemos a un hombre que confía en el Señor. Pablo sabía que todo lo que acontecía alrededor de él estaba bajo el control de Dios. Él tenía esa confianza. Y vemos, hermano, no era para que tuviera buen ánimo, ¿verdad? En medio de todo aquello, cualquiera te juzgaría a Dios, Señor, pero ¿cómo tú me permites pasar por todo esto? ¿Qué he hecho? Preguntaría alguna persona. Pero vemos que acá no hay ninguna expresión de esta, sino todo por lo contrario. Pablo llegó, este hombre está enfermo y Pablo, estamos viendo aquí otra vez lo que leímos en Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Se está cumpliendo aquí lo que Jesús ha prometido, hermanos. Y qué bueno que aunque sea en medio de las dificultades, estamos dentro de la voluntad de Dios. Porque hay gente que está en dificultad y está fuera de la voluntad de Dios. Los lugareños, y vamos a leer los últimos versos, vamos a ver lo que pasó, verso 9 y verso 10, y con esto concluimos. ¿Alguien quiere leer? ¿Hermana Carmen? Hechos 28:9 nos dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también los honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Así que todos los 276 estaban beneficiados y bendecidos con la bendición de un hombre que tenía el Señor. Hermano, ¿cuánto podemos influir cuando tenemos a Dios en nuestra vida? ¿Cuánto bien podemos llevar? Y esto va a abarcar a cualquier persona que nos rodee, aún la familia no siendo creyente en sí, bueno, no recibe salvación, sino cree en Jesús, pero recibe la bendición de Dios a través de ese hermano, de ese padre, de esa madre, de ese primo, en fin, que forma parte de ese núcleo familiar. Aún los amigos de los creyentes van a recibir esa bendición de Dios, porque si un amigo está pasando por una aflicción y tiene alguien que es cristiano amigo, ¿qué va a hacer? Va a orar y va a decirle, tengo un grupo en la iglesia que vamos a orar por ti. O sea, cuántas cosas maravillosas suceden cuando nosotros estamos rodeados o estamos cerca de alguien que teme al Señor. Noten, cuando ocurrió el milagro con el padre de Publio, ¿qué hicieron los naturales? Empezaron a buscar enfermos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que venían y eran sanados. Estamos viendo acá algo extraordinario, porque podemos orar por enfermos, y Pablo oró por enfermos que no se sanaron, pero aquí Dios quiso sanar a todos los enfermos, y venían y todos eran sanados. ¿Cómo Dios se glorifica? ¿Cómo el Señor hace su obra maravillosa? Así que todo el tiempo que se detuvieron en Malta para seguir a Roma, fueron atendidos de todas las necesidades por los lugareños. Miren, era responsabilidad del centurión buscar la manera, y también el capitán del barco y el patrón, de atender a toda la tripulación y a todos los pasajeros, en este caso los presos. Pero como el servicio de Pablo sirvió para suplir aquello, note que no le faltó nada durante todo el tiempo que estuvieron allí. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que pasaron allí una semana?
Miren lo que dice el verso 11. La próxima semana vamos pero solo para que lo vean. 276 personas en 3 meses consumen algo. ¿Cómo Dios se glorifica? El poder de Dios estaba allí. Y quiero concluir con este concepto, el poder que sanaba a los enfermos, ¿verdad? ¿Pudo evitar el huracán? Pero hermanos, las cosas no ocurren como nosotros pensamos, sino como Dios lo ha determinado. Pero lo hermoso de esto es que estamos seguros en las manos del Señor. Y que siempre que nos dejemos guiar de Él, todo estará bien, hermano. Todo estará bien, aunque usted y yo no entendamos. Dios se va a glorificar. Vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche.